Buenos días a todos nuestros seguidores del canal de YouTube del área de educación digital. Le damos la bienvenida a este segundo encuentro de ciudadanía digital en tiempos de virtualidad educativa. ¿Qué temáticas vamos a abordar hoy? Vamos a trabajar un poco cómo pasamos, ¿no?, de un uso cotidiano de las redes hacia un uso pedagógico, cómo fueron esos cambios en el tiempo, en los espacios que sufrimos todos a partir del inicio de la pandemia. Vamos a trabajar un poco con las netiquetas, ya aquí mis compañeras le van a ir comentando, y trabajar un poco tips para los docentes en estos tiempos de virtualidad educativa y cómo poder seguir sosteniendo las prácticas pedagógicas. Bueno, le comento que nosotras somos parte del equipo del área de educación digital. Llevamos adelante el grupo de indagación en ciudadanía digital, un tema muy importante para poder empezar a reflexionar juntos en la construcción de este ciudadano digital. Hoy me acompañan mis compañeras Natalia y Agustina, con quienes vamos a llevar adelante la capacitación. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidas, chicas, y a la producción que está ahí detrás de cámara. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Bueno, como les comentaba, el tema ciudadanía digital en tiempos de virtualidad educativa surge a partir de un interés del grupo de indagación en ciudadanía digital. Bueno, un poco acá era darles los buenos días, agradecerles la participación y cualquier consulta que tengan, reflexión, comentario, los pueden ir haciendo por el chat en vivo y lo vamos a ir retomando a lo largo de la conversación. Bueno, un poco van a ir viendo a lo largo de la presentación algunos artistas como Alejandro Contreras, Felipe Jiménez, un poco para hacer más dinámica la presentación, es como que les fuimos incluyendo algunos artes que nos invitan a reflexionar. Bueno, acá vemos un poco cómo el tiempo va pasando, y se nos va pasando ese tiempo y estamos esperando algún cambio, que algo suceda. Empezamos a ver un poco desde el inicio de la pandemia un cambio radical en nuestras diferentes instancias de la vida, en lo laboral, en lo económico, en lo educativo, en lo cultural, pero en la educación nos ha marcado muy fuerte y estamos pensando, nos detenemos a pensar, a mirar cómo el tiempo va pasando y cómo vamos sosteniendo esas prácticas educativas y cómo vamos sosteniendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué vemos acá? Pasamos de un uso cotidiano hacia un uso pedagógico de las redes sociales. ¿Qué significa esto? Las redes sociales nosotros las utilizamos con fines netamente sociales. La utilizamos para comunicarnos con otras personas, la utilizamos para crear vínculos, la utilizamos como un medio de información. Es una red que nos va a permitir contactarnos con otros, comunicarnos con otros, conocer lugares. También es una plataforma donde recibimos muchas publicidades, podemos hacer venta, podemos hacer compras. Entonces era como muy cotidiano el uso social que teníamos de las diferentes redes sociales y sitios de internet. Hoy eso fue cambiando desde el inicio de la pandemia, desde el inicio del aislamiento. Las redes sociales se van a convertir en un medio para seguir sosteniendo la educación y seguir sosteniendo las prácticas pedagógicas. Por eso acá vemos un poco en la imagen que es como que estamos dando vueltas, nos intentamos como sostener en diferentes oportunidades,
se nos va pasando el tiempo, pero nos vamos acomodando a esta nueva realidad que nos toca atravesar. ¿Qué sucedió con ese cambio? Si bien, como les decía, teníamos un uso netamente social, pasamos hacia un uso pedagógico cuando las redes se van a instalar en esa cotidianeidad del hogar y de la educación. ¿Qué significa esto? Las redes sociales se meten en la educación y son ellas las que nos están permitiendo sostener las prácticas educativas en medio del aislamiento, en medio de la pandemia, en medio de una emergencia sanitaria. Son ellas las que nos han permitido tener ese vínculo con los estudiantes, mantener el vínculo estudiante-docente, docente-estudiante, trabajar un poco los contenidos, cuáles fueron los saberes que vamos a poder trabajar. Si bien no abordamos todo, no trabajamos todo lo que teníamos planificado, pero las redes sociales hoy se han convertido en ese medio que nos permiten sostener el aprendizaje y sostener la enseñanza en este contexto. Porque podríamos pensar que si hubiera sucedido en un contexto diferente, sería difícil mantener esa comunicación, mantener ese vínculo, porque no tendríamos un dispositivo, un medio, un cómo poder hacerlo. Si bien hubo como una evolución, ¿no? Desde la web 1.0, que solamente era accesible para los informáticos, los programadores, quienes conocían el lenguaje de las computadoras, hubo una evolución hacia la web 2.0 que implicó este uso de las redes sociales, de los diferentes sitios de internet, que nos van a permitir a nosotros poder comunicarnos, poder establecer diferentes relaciones, poder navegar por diferentes sitios. Entonces, la web 2.0 nos permitió eso. Hoy podemos hablar de una web 3.0, podemos hablar de un Internet de las cosas, que hay cada vez todo se informatiza, se internetiza mucho más y está muy metido en la cotidianidad de nosotros y lo que hacemos a diario. Es un poco con los cambios radicales que sufrimos. Hubo modificación de roles, sí. Ya no pensamos en la escuela, en ese lugar donde asistíamos, donde teníamos un docente, donde hablábamos de compañeros, sino que la escuela hoy se traslada a los hogares de cada uno, al hogar del docente, al hogar del estudiante, y la dinámica del hogar empieza a cambiar y se empiezan a modificar los roles tanto de estudiantes como docentes para sostener ese aprendizaje y esas prácticas pedagógicas. ¿Qué tuvimos que hacer los docentes? Adaptar diferentes estrategias que nos van a permitir el sostenimiento de los vínculos y de las prácticas educativas en este contexto. Antes, acá, todos aprendíamos alrededor de una maestra, de un maestro, de un profesor, de una profesora. Estábamos como muy organizados, sabíamos que teníamos nuestro espacio, sabíamos que nuestro tiempo era de 8 a 12 o de 13 a 18. Sabíamos que ese era el tiempo en el que estábamos en la escuela, en el cual teníamos momentos para el aprendizaje, teníamos momentos para la socialización, teníamos momentos para encontrarnos y jugar en los recreos. Y esa dinámica hoy cambió y ahí es donde sufrimos un gran cambio en el espacio, en el tiempo en que nos manejamos y cómo esta dinámica va cambiando. ¿Qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que nos obliga a hacer este contexto? Tenemos que reconstruir el espacio educativo y adaptarlo al contexto. ¿Cómo se empezó a trabajar con esto? ¿Cómo empezamos a reconstruir ese espacio educativo? Los primeros meses fueron un poco complejos en el sentido de que antes las TICs eran una opción para la educación. De un momento a otro,
las TIC ya no pasan a ser una opción, sino que pasan a ser el medio por el cual me van a permitir sostener las prácticas educativas. Entonces acá tenemos que hablar un poco de la reconstrucción del espacio educativo. ¿Qué pasó con ese espacio educativo y cómo lo adaptamos a este contexto? Nosotros hablamos acá un poco de la incorporación de diferentes apps, de diferentes app. Empezamos a trabajar con cuestiones vinculadas a cómo subir un archivo, cómo descargar un archivo, cómo enviar imágenes, cómo sacar una foto, cómo enviamos la tarea, cómo nos comunicamos. Utilizamos plataformas, algunas escuelas, las universidades, algunos colegios secundarios utilizan plataformas, aulas virtuales que les permiten sostener ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por otro lado tenemos las redes sociales, que el ranking de uso es WhatsApp, ¿sí? Porque es el más accesible tanto para las familias como para el docente, el poder comunicarse mediante WhatsApp con los chicos. Incorporamos esto en los procesos formativos. ¿Y qué implicó esto? No fue solamente incorporarlos por incorporarlos, sino que esto implicó añadir nuevos estilos de comunicación. ¿Me voy a comunicar de manera diferente? Sí. Me comunico diferente en una plataforma, me comunico diferente en un WhatsApp, e interactúo de manera diferente con una app. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay un nuevo estilo de comunicación y hay una nueva forma también de comportarme en este nuevo medio, en este nuevo contexto. ¿Qué más hablamos acá? Un poco de los roles. Implicó añadir nuevos roles, implicó pensar, como les decía, en esa escuela que ya no es un sitio al que asistimos, sino que la escuela es en la casa, este lugar donde yo convivo, donde yo duermo, donde yo me alimento. También hoy es el lugar en el cual voy a sostener mi aprendizaje, mi enseñanza. Hablamos de formas de intervención. El docente interviene de manera diferente. Los compañeros intervienen de manera diferente. Entonces añadió nuevas formas de poder intervenir. El escenario cambió totalmente, cambió y sufrió un cambio muy radical desde el inicio del aislamiento. Fue un cambio muy brusco, muy radical y al cual vamos adaptándonos a este nuevo contexto. Pero ¿qué más surge en este reconstruir el espacio educativo, en esta nueva incorporación de diferentes plataformas? Un abanico amplio de actividades. Podemos hacer muchísimas cosas con los sitios de internet, podemos plantear diferentes tipos de actividades y son actividades que van a implicar desafíos educativos. No tenemos que pensar que por hacerlo mediante un celular, una plataforma, mediante una red social, el aprendizaje es diferente, sí lo es, pero no implica que no vamos a cumplir con desafíos educativos. Los docentes permanentemente están desafiando educativamente a los estudiantes y cómo van aprendiendo y cuáles son los aprendizajes que van adquiriendo. Las redes sociales se convirtieron en una herramienta que permitió el aprendizaje colaborativo e involucró espacios de intercambio de información que fomentan la cooperación. ¿Qué nos quiere decir esto? Las redes sociales se convirtieron hoy en una herramienta que nos permiten el aprendizaje colaborativo, el aprender con los otros, el aprender de manera colaborativa, porque voy a hacer las cosas, la familia se va a ver vinculada desde un lugar, vamos a poder hacer actividades también de manera conjunta, siempre y cuando la hagamos dentro de la virtualidad. Las redes sociales son muy potenciales para el aprendizaje colaborativo y son muy importantes para pensarlas didácticamente y fomentar este nuevo concepto de cooperación, de espacio colaborativo. Antes ese espacio colaborativo o esa cooperación que nosotros teníamos era pensar en que en la escuela formábamos un grupo,
Hoy podemos mantener un grupo de WhatsApp, un grupo de Facebook, podemos mantener diferentes formas y modos de poder ir sosteniendo ese aprendizaje. En esta cuestión de prácticas educativas y cómo sostenemos el aprendizaje, vamos a hablar un poco de las ventajas y de las desventajas que tenemos. Tenemos muchas ventajas, pero también contamos con diferentes desventajas que nos implican también reflexionar y pensar. Una de las ventajas es que nos permite identificar el nivel de desarrollo sociotecnológico de Internet. ¿Qué significa esto? Nosotros somos muy consumidores de todo lo que vemos en Internet, de lo que recibimos de Internet, de lo que buscamos en los diferentes sitios de Internet. Nosotros consumimos permanentemente información. Pero acá empezamos a pensar en un nuevo concepto, que es el concepto de prosumidores. Nosotros vamos a ser productores de los contenidos, productores del conocimiento, y a su vez vamos a ser consumidores de esto. Otra de las ventajas que también tenemos es que tanto las plataformas como las diferentes redes ejecutan un software que es gratuito. Si bien tengo que tener conectividad para poder ingresar en muchos casos, pero no tengo que pagar un extra por usar Facebook, no tengo que pagar un extra por usar un WhatsApp, por ejemplo. Otra ventaja es la inteligencia colectiva, que está como muy vinculado a lo que vimos en el primer encuentro, que es esa inteligencia digital, cómo colectivamente empezamos a construir esa inteligencia digital, empezamos a ser ciudadanos críticos ante lo que recibimos de Internet, ante lo que vamos consumiendo y también lo que vamos a ir dejando, que un poco hablamos de la huella digital en el primer encuentro. Y otra de las ventajas que tiene las redes, las diferentes apps, las diferentes plataformas, es que son una fuente infinita de información. Nosotros vamos a encontrar información de cualquier estilo, de cualquier tipo que nosotros vamos a necesitar. Esas un poco podrían ser las ventajas que nosotros encontramos en este uso. ¿Cuáles son las desventajas a usar las redes sociales? La distracción que se genera por la variedad de información. Nosotros permanentemente consumimos información y también dejamos diferentes tipos de información. Nos distraemos porque recibimos fotos, imágenes, texto y empezamos a no concentrarnos en lo que teníamos que hacer. Por eso otra de las desventajas es la falta de concentración. Al recibir tanta variedad de información de diferentes estilos, es difícil mantener la concentración porque me aparecen publicidades de ventas, de compras, de que si te gusta. Entonces, dificulta un poco poder concentrarnos en una única actividad. Hablamos también de la calidad académica. Nosotros vamos a encontrar en los diferentes sitios de Internet información de diversa calidad académica, información que puede ser construida por nosotros, por cualquier persona que pueda hacer un aporte, lo vamos a encontrar, y también vamos a encontrar sitios con una calidad académica importante, que tienen una institución que los avala, que están académicamente bien formuladas, bien explicadas, que van a pasar por un filtro que nos permiten confiar en la fidelidad de ese contenido. Y eso un poco son las desventajas. Las redes sociales como transformadoras de las prácticas educativas. Hoy las redes sociales, las diferentes apps o plataformas se convierten en esa transformadora de las prácticas educativas porque van a anclar un nuevo concepto de alfabetización. Hablamos de una nueva forma de alfabetización. Ya no es esa forma que pensábamos. Hoy un ciudadano no es alfabetizado por saber leer, escribir, sumar, restar, sino que un ciudadano hoy se considera alfabetizado cuando sabe navegar por los diferentes sitios de Internet, cuando interactúa en redes sociales, cuando puede subir, bajar información,
puede interactuar de manera diferente y se maneja por los sitios de internet de manera diferente, de manera fácil, puede acceder. Entonces aquí hablamos de un nuevo concepto de alfabetización. ¿Qué pasa acá también? Hablamos de nuevas habilidades digitales para que los chicos puedan usar esta tecnología, para que ellos puedan discriminar entre qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cuáles sitios son los más adecuados para poder recibir información. Hablamos de estas nuevas habilidades digitales que van a estar muy vinculadas a las competencias digitales que van a empezar a surgir en torno a esta nueva forma de educar y en torno a esta nueva forma de sostener las prácticas educativas. Hablamos de niveles más complejos de participación. Vamos a tener días en los que los chicos van a participar, otros días que no lo van a hacer. Entonces hay una participación un poco más compleja. Muchas veces podemos en un grupo de WhatsApp preguntarlo a los chicos alguna cuestión, intentar reflexionar sobre algo y vamos a obtener respuesta de alguno y de otros quizás no, pero la participación va siendo dispar y va siendo diferente. Tampoco no es lo mismo que hablemos, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, de clases en línea, clases de manera virtual o clases a distancia. Y bueno, acá que vemos un docente que ve el tiempo y cómo ese tiempo pasó y cómo ese tiempo se nos vino como encima y tenemos que pensar, ¿no?, en qué hizo este docente y cómo empieza a ver este tiempo. El rol del docente hoy cambió, si bien muchas veces venimos trabajando y abordando esta idea del docente como guía. Hoy el docente es esa fuente de guía, es ese tutor y sigue siendo el mediador del aprendizaje. El docente es quien va a guiar a los estudiantes, quien va a acompañar a los estudiantes y quien va a mediar en este aprendizaje, en estos nuevos saberes que voy a aprender. Como decía en un principio, no vamos a aprenderlo todo, lo que teníamos planificado o pensado, sino que vamos trabajando un poco con cuáles son esos saberes prioritarios para poder seguir sosteniendo el aprendizaje. Bueno, acá un poco cómo a todos nos cambia, ¿no?, esta dinámica y esta nueva forma de vida y vamos viendo cómo el tiempo se nos va pasando y van surgiendo muchas preguntas en torno a cómo seguir sosteniendo las prácticas educativas y cuáles son esos nuevos desafíos que vamos a tener. Hablamos también un poco del rol del alumno. El alumno siempre es el eje central de las prácticas educativas. El alumno es el que consume, es el que usa y es el que produce, al igual que cualquiera que use los diferentes sitios de internet, de las diferentes redes sociales. Nosotros consumimos, nosotros usamos y nosotros producimos información. Por eso hablamos de este nuevo concepto del prosumidor. ¿Qué pasa con este rol del alumno? Va a combinar diferentes estilos de aprendizaje que tienen que ver con la particularidad de cada alumno. Por ejemplo, un aprendizaje visual, auditivo, kinestésico, teóricos, pragmáticos, más reflexivos. Los docentes empezamos a proponer diferentes estilos de aprendizaje en función del contexto que nos toca atravesar y en función de los diferentes estilos de aprendizaje que sostienen o que tienen cada uno de nuestros estudiantes. Entonces un poco es cómo combinamos estos diferentes estilos y cómo convivimos y los desafiamos permanentemente con diferentes tipos de actividades. Bueno, acá un poco es reformar principalmente los roles. Nos reformó los roles tanto de estudiantes como de docentes y tenemos que construir juntos la manera en que vamos a hacer uso de la tecnología. ¿Cómo vamos a hacer uso de la tecnología? Nos desafiamos permanentemente a identificar estos nuevos roles, a construir nuevas formas de hacer.
un poco eso. Muchas gracias por escucharme y bueno, ahora seguimos con Nati. Muchas gracias, Romina. Bueno, gracias, Leo. Bueno, la escuchamos a Agustina, quien vamos a seguir trabajando un poco. Buenos días a todos. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Bien, sí, yo lo que voy a tocar sí son los cambios en el espacio y tiempo durante este aislamiento que estamos atravesando, cómo ha cambiado sí las dinámicas con respecto a espacio y tiempo. Bien. Podemos ver que con respecto al espacio tenemos el cierre de las escuelas, que yo lo tomé como una caída de muro, sí, porque la escuela ahora se ha pasado al ámbito del hogar, tanto para los docentes como para los alumnos, y en el tiempo que anterior, que con las clases presenciales, los docentes tenían ya su rutina establecida, un horario establecido de trabajo, y con este cambio los docentes pasaron a estar todo el tiempo pendientes, y en este caso del celular, a dar una respuesta y una contención a los alumnos, ¿sí? Bien, el cierre de las instituciones educativas en un aspecto físico llevó a visualizar los problemas sociales y económicos que la escuela, de una forma presencial, trataba de sobrellevar y de ayudar, ¿sí? Como ser el aprendizaje digital. Hacemos referencia a que las escuelas llevaban a cabo talleres de informática o capacitaciones a docentes para poder implementar un aprendizaje digital durante las clases. Aquí hago referencia con inseguridad alimentaria, a que la escuela brindaba a los alumnos el desayuno, el almuerzo o merienda, ¿sí? Daba una contención en ese aspecto. Al acceso al Internet, a que las escuelas estaban empezando a contar con Internet y por ende le brindaba ese recurso a los alumnos, ¿sí? De no solo limitarse a una biblioteca, sino también a tener esa herramienta para seguir avanzando en sus estudios. La carencia de un lugar permanente para residir, hacemos referencia a aquellas escuelas que contaban con albergue para alumnos, que les quedaba muy lejos las escuelas y entonces les permitía brindarle ese espacio para que no sea un obstáculo en su proceso de enseñanza-aprendizaje, en su educación. Luego, otro aspecto que se llega a ver con este nuevo cambio de aislamiento es aquellos servicios que eran destinados a alumnos con capacidades diferentes, ¿sí? Acá hago referencia a que la escuela le brindaba esa ayuda en tener maestras, por ejemplo, maestras especiales para aquellos alumnos y permitir una buena comunicación y una buena enseñanza para aquellos alumnos, ¿sí? Son algunos aspectos que ahora se están visualizando y que hay que aprender, hay que saber sobrellevar, ¿sí? Cuando hablamos de caída de muros, hacemos referencia, ¿sí? al hogar, que se ha convertido en el nuevo espacio de trabajo, tanto para el docente y como para el alumno es su espacio de estudio, ¿sí? Acá ha tomado un rol protagónico la tecnología, que si bien antes lo tomábamos como algo opcional, ahora es algo que se exige para mantener la comunicación entre los alumnos y seguir manteniendo esa relación. Como dice acá también, el escenario actual se hace necesario considerar las limitaciones que atraviesan tanto los docentes y estudiantes para participar en procesos de educación a distancia. Bien, hace referencia, como también dice ahí, a constituir una modalidad que no es habitual y fácilmente manejada. Eso hace referencia a que aquí salen a la luz las limitaciones con las que se va a tener tanto los docentes como los alumnos para poder crear y llevar la educación en una modalidad virtual. Bien, también
se ven reflejados sí la falta de recursos tecnológicos y habilidades informáticas que ya tanto sea para el docente como para el alumno hay una cierta desventaja, ¿sí? Por ejemplo, hay docentes que cuentan con recursos, pero no así con las habilidades. O también se comparan sí las habilidades informáticas sí entre el docente y los alumnos, y hay que tratar de emparejar esa situación. Otro recurso que ve afectada a la educación es el servicio al internet, sí, ya que no todos cuentan con dicho servicio para el momento de trabajar o, en el caso del alumno, llevar su educación. Bien, también hablamos de que es importante que el docente utilice y desarrolle habilidades competentes, ¿sí? Para que a partir de tener ese manejo de diferentes herramientas tecnológicas y a partir también de su creación, motive al alumno a seguir y superar esta etapa que está atravesando, ¿sí? Para que el alumno no se sienta desmotivado y a partir de esa desmotivación lleve a una angustia, ¿sí? Y a una falta de hacer en las actividades y por ende deje su educación, ¿sí? Por eso también es importante la concentración, concentrarse en el momento de desarrollar cada uno sus roles para llegar a un buen objetivo. Bien, cuando hablamos de tiempo, hacemos referencia a que ahora no hay un horario establecido, no se ha llegado sí a distinguir entre el tiempo del trabajo y tiempo de familia, sí, porque al estar todo el tiempo dentro del hogar, llegamos a confundir esos horarios y lo bueno sería una organización en el tiempo, sí, para no estar todo el día pendiente al celular. Si bien hay que comprender la situación de cada uno de los alumnos, como también así de su familia, también para no colapsar los docentes se tendría que trabajar sí en una organización y allí serían ya establecer unos pequeños acuerdos entre el docente y el alumno, donde ellos van a llegar a una situación donde permitan sí una mejor llevada de esta modalidad, y entonces allí como dice allí, ya habrá docentes que sostengan los mismos horarios presenciales como aquellos que propongan diferentes horarios, ¿sí? Como bien dije, va a depender tanto de la situación en la que está atravesando el docente como la situación en la que está atravesando el alumno. Con respecto también, volviendo al espacio y con el tiempo, como fue una situación imprevista, ha llevado a determinar un espacio específico dentro del hogar que en comparación a situaciones iniciales íbamos rotando de un lugar a otro en la casa, y yo creo que a esta altura ya pudimos establecer un lugar específico dentro del hogar, como así también un horario, ¿sí? Para evitar y para tratar de llevar esos cambios y mantener una dinámica para el trabajo. A partir de estos cambios que vemos, podemos ver que algunas dificultades, sí, tanto para el alumno como para el docente, fue la adaptación, adaptarse a este cambio brusco, al estar todo el día en la casa, al saber que en cierto momento cumplimos un rol de docente, en otro hay que preocuparse por la situación del hogar. Es muy confuso porque no estamos acostumbrados a vivir en una situación así, no estuvimos o no vivimos una situación parecida. La concentración, como bien dije anteriormente,
se hace difícil llevar una concentración porque estamos pendientes, ya sea cuándo va a terminar esta modalidad, cuándo vamos a volver, ¿sí? Se hace presente como dije anteriormente, también la angustia, la ansiedad de volver a la situación de antes, ¿sí? No se llega a una concentración específica de nuestros roles. Luego, enfrentarse a la tecnología es una dificultad, ya que se estuvo trabajando, empezaron sí a introducir en los últimos años en las escuelas más la tecnología, la importancia de la tecnología. Todavía está resultando difícil, y en este corto lapso que estamos viviendo todo de forma virtual, al tener que aprenderlo de forma rápida, ha llevado a que nos tenemos que sí o sí enfrentar y poder dominar las tecnologías, para que como fin del docente, capaz que se están dando cuenta que los alumnos, si bien están dentro de las tecnologías, están involucrados, tratar de que no solo sean consumidores de la información, sino que sean productores de información, de conocimiento, ¿sí? Por eso es importante que los docentes logren superar las tecnologías, saberlas utilizar y cambiar el fin de eso, ¿sí? Algunas ventajas, o también se podría llamarlos beneficios, es el reforzar la autonomía. Nos permite sí ser más autónomos y responsables cada uno con el rol que le toca. En este caso es importante la responsabilidad, ser responsable en el caso del docente en lo que le toca, como ser en este caso el enseñar, el seguir enseñando a pesar de las dificultades, y el del alumno en responder al docente y ser responsables y de sus actividades que le toca, tanto a ambos roles, como el del docente y del alumno, en su vida como estudiante como en su vida familiar. Esta situación yo creo que nos hace crecer, o nos hace ser mayor autónomos y responsables. Yo creo que esos son los beneficios que podemos sacar durante esta etapa. Bien, entonces, como hablaba así Romy anteriormente, el rol del docente, como dijo bien ella, es como un guía, sigue siendo el de guía, el de tutor, y para eso debe de conocer las distintas realidades que están viviendo tanto los estudiantes como sus familias, para determinar qué proponer desde lo educativo. Tener claro también que durante esta etapa no solo está el de seguir con su proceso de enseñanza-aprendizaje, determinar, como también dijo Romy, los saberes prioritarios a considerar durante esta etapa, sino que también la escuela y el docente toman un papel de contenedor, ¿sí? De contener a los estudiantes, escucharlos, saber escucharlos y comprender la situación de cada uno, ¿sí? No solo se está enfocando en la enseñanza, sino también el de contener a cada uno. Y luego también tenemos igualmente relacionado a la tecnología el de que sepan seleccionar los recursos digitales más aptos para las actividades que estén realizando a futuro, ¿sí? Como al modificarse todas sus actividades, planificaciones debido a este aislamiento, también es importante que sepan seleccionar aquellos recursos digitales que son más óptimos, que le permitan desarrollar esas actividades. Y al hablar con claridad, hago referencia a que tienen que ser claros, concisos, con el momento de realizar aquellas actividades, y no estar en redundancia, ya que, como sabemos, la situación de modalidad virtual en ciertas ocasiones, al ser redundante, llega a desmotivar. Por eso es importante que el docente siempre tenga claros sus objetivos, más en esta situación.
¿sí? Y luego tenemos las oportunidades de mejoras que podemos rescatar de esta situación que estamos viviendo, ¿sí? Tenemos que saber, como dice allí, aprovechar todas aquellas experiencias que se están viviendo, ¿sí? Aprovecharlas, si en esta oportunidad no están saliendo bien, tener esas experiencias para el futuro, ¿sí? Para saber qué podemos cambiar en actividades que vienen, ¿sí? Y también no olvidarse de que cuando pase toda esta situación, esas experiencias también las podemos llevar a cabo de forma presencial, es decir, complementar lo que estamos viviendo ahora con la modalidad virtual, complementarlo con la modalidad presencial, eso sería lo ideal. Después también dice se debe pensar en cohesionar con otros docentes y mantener una relación con los demás docentes, cómo están ellos sobrellevando esta situación, cómo están realizando sus enseñanzas, aprendizajes, para decir entre todos ir construyendo nuevas creencias. Luego, nuevamente llevo el de reflexionar sobre el uso de la tecnología. Sí, hay un montón de tecnologías, recursos tecnológicos presentes ahora en Internet, pero tenemos que hacer una reflexión, cuáles son los más ideales, cuáles son los que nos resulten una ayuda a nosotros, ¿sí? Reflexionar y ver que las tecnologías nos facilitan a nosotros nuestras actividades y nos ayudan. Y luego tenemos que se necesita coherencia con el propósito de las experiencias que se desea que vivan los estudiantes. Ahora más que nunca se debe atender al contexto y luchar contra la desigualdad. Bien, tenemos, como dice ahí, tener una coherencia entre el propósito y lo que queremos que los estudiantes aprendan. Y siempre y cuando, más ahora teniendo en cuenta el contexto, ¿sí? Las limitaciones de cada uno de los alumnos en esta situación. Eso es muy importante y es una oportunidad de mejora para el futuro, un futuro próximo y un futuro lejano, ¿sí? Eso sería un poco cómo ha cambiado el espacio y el tiempo en esta situación. No sé si alguien, los invito, sino en el chat que comenten sí su situación, cómo están viviendo esta etapa, cómo ha cambiado su modalidad de enseñanza, para así que entre todos conozcamos las experiencias, como dice también allí, y entre todos ir construyendo, entre todos ir ayudándose a sobrellevar esta situación para que se haga mucho más fácil. Eso sería con respecto a esta temática de espacio y tiempo. Muchas gracias, Agustina. Sí, por Gracias acá un poco nos comentan que cómo cambió, ¿no?, el espacio y que es diferente tanto para la ruralidad, que es difícil sostener ese vínculo, ese contacto, y es una realidad de la cual la conocemos, siempre hablamos, y bueno, están un poco ansiosos por escucharla a Nati con los acuerdos. Gracias, Agustina. No, de nada. Bueno, yo voy a hablar, como les comentaba hace un momento, sobre lo que son los acuerdos de convivencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Para ello vamos a retomar un poquito lo que ustedes ya vienen hablando, ya vienen exponiendo en este segundo encuentro, de cómo fue cambiando, cómo se fue modificando las prácticas a las que estamos actualmente estábamos habituados como docentes, por toda esta situación de emergencia sanitaria. ¿Y cuál fue el objetivo en educación? ¿Sí? Poder mantener la continuidad del sostenimiento de la enseñanza y el aprendizaje, y por ende garantizar las trayectorias educativas de nuestros estudiantes, ¿sí? Por eso es que es necesario que en este contexto de situación de emergencia sanitaria, como bien decíamos hace rato, que se realicen acuerdos de convivencia, ¿sí? Ya que el docente tuvo como condición reinventarse, ¿sí?
reinventar sus estrategias, sus formas de enseñar y a la vez también de aprender junto con sus alumnos, ¿no? Como bien decía, es un desafío para los docentes. Y si bien se viene, como bien veíamos en el chat, todavía no hay un acuerdo, no se establecieron acuerdos de convivencia en los que son las redes sociales, debido a que es una nueva modalidad, ¿sí? Es una clase distinta, es una clase a la que no estábamos habituados, que fue un cambio rotundo, fue una nueva propuesta para nosotros como docentes, ¿sí? ¿Sí? Como bien decíamos hace rato, la situación actual obligó a muchos docentes a pasar de una enseñanza tradicional presencial a una enseñanza virtual no tan utilizada, ¿sí? Este cambio fue rápido e inesperado, debido a que nos vimos, comenzaron las clases y de repente, si bien ya veníamos teniendo conocimiento de esta emergencia sanitaria, no se pensó que podía llegar a producirse este cierre en las escuelas, ¿sí? Y por lo cual fue un desafío para muchos docentes poder repensar, poder poner en práctica otras formas de enseñar, las cuales se vieron modificadas, como bien dije hace rato, ¿sí? Pero esta vez ya no de manera presencial, sino desde otra modalidad, ¿sí? Desde una modalidad virtual, ¿sí? Que por lo cual incluye nuevas estrategias, ¿sí? Para vincularnos, para comunicarnos, para interactuarnos, no tan solo con nuestros estudiantes, sino también con las familias, ¿sí? Porque a través de las nuevas formas de reinventarnos como docentes, de proponer nuevas maneras de enseñanza, también tuvimos no solamente que comunicarnos, interactuar y vincularnos con los estudiantes, sino también con sus familias. Y esto nos pasa en todos los niveles. Si bien sabemos que la forma de comunicarnos, si bien a través de las redes sociales, como medio cotidiano, que hablaba hace rato mi compañera Romina, tuvo que cambiar o hizo un giro rotundo, ¿sí? De utilizarla de manera cotidiana. Hoy por hoy sabemos que estas redes sociales o estos nuevos medios digitales, como por ejemplo las plataformas, las redes sociales, ¿sí? Nos van a permitir no solo poder comunicarnos, sino también poder establecer un vínculo pedagógico con nuestros alumnos. Y bueno, y a partir de esta comunicación o estos nuevos medios digitales a través de los cuales nosotros tuvimos que incursionar, tuvimos que aprender, tuvimos que reinventar nuestra práctica como docentes para poder comunicarnos, para poder enseñar y aprender, es que tuvimos que configurar nuestras prácticas, ¿sí? Configurar nuestras prácticas en el sentido en el que tuvimos que utilizar un medio de comunicación, como por ejemplo el WhatsApp, al que estábamos habituados a utilizarlo cotidianamente, pero para darle un uso más pedagógico, que si bien sabemos que es una red social, que la usamos todo de manera cotidiana, tuvimos que darle un giro y poder utilizarla, pero de una manera o desde un sentido pedagógico. Y esa creo que es el desafío como docentes, poder repensar nuestras formas de enseñanza, nuestras maneras de enseñar, de poder pensar de qué forma los recursos digitales o los recursos tecnológicos van a potenciar mi enseñanza en el aula, ¿sí? Y con y a la vez que yo sepa de que qué recurso digital es el mejor, va a potenciar mi clase y vamos a poder construir aprendizajes significativos, ¿sí? Junto con nuestros estudiantes. Como bien ya habían hablado mis compañeras, hablamos del rol del docente en la virtualidad. Si bien este rol del docente sigue siendo el mismo, no ha cambiado, ¿sí? En este tiempo de virtualidad, el docente sigue teniendo el mismo rol, el de facilitar el aprendizaje, el de guiar, el de facilitar y acompañar este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? A través de facilitar material, a través de facilitar recursos materiales,
de proponer actividades innovadoras, actividades que me permitan a mí como docente poder llegar a mis alumnos y poder salir de una enseñanza tradicional y poder explicar, poder generar o propiciar aprendizajes más significativos. Y también, como bien hablábamos anteriormente, pensar también en el desarrollo general y el cuidado de estos entornos de aprendizaje, porque no solamente ya no se da una enseñanza en la escuela, ¿sí?, de manera presencial en 4 muros, ¿sí?, sino que esta enseñanza ha cambiado y por lo cual también tenemos que generar y propiciar medios y cuidados de estos entornos o estas redes sociales. Para ello también vamos a hacer alusión de lo que es la convivencia digital, ¿sí? Si bien nosotros hablamos de convivencia en un espacio áulico presencial, también es necesario pensar en una convivencia digital, ¿sí?, que es un derecho y deberes propios y de los demás cuando interactuamos con tecnología. Más que nada en este tiempo en el que nosotros, como bien decían mis compañeras, estamos en constante interacción con las tecnologías digitales y tuvimos que utilizarlo, ya no fue una opción, sino que de alguna manera tuvimos que implementarlas en nuestras prácticas en nuestras prácticas cotidianas, en nuestras prácticas de enseñanza. Y a través de esta convivencia digital es la que nos permite a nosotros relacionarnos, comunicarnos a través de Internet, ¿sí? Y a partir de eso también es necesario establecer protocolos, reglas, etiquetas, que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, que nos permiten una correcta interacción o un buen uso de lo que son estos medios digitales, ¿sí? Estas pautas de convivencia digital, si bien pretenden generar actuaciones, conductas adecuadas, ¿sí? Ustedes saben que en lo que son los medios digitales, las herramientas digitales, como bien hablábamos, las redes sociales, es necesario promover un uso adecuado, un uso reflexivo y crítico de las redes sociales, como así también de las plataformas, ¿sí? Si bien de cualquiera del recurso tecnológico que yo vaya a emplear para mi planificación, ¿sí? Entonces, por lo cual es importante poder establecer y transmitir estas reglas de convivencia. Si bien, como decían hace rato vi en uno de los chats, que hablamos de poder establecer el horario. Si bien sabemos de que hay alumnos de que nos comparten las tareas en cualquier momento, nos escriben en cualquier horario, ¿sí? Es necesario para una mejor convivencia, una mejor comunicación, una mejor interacción con nuestros alumnos poder establecer y poder garantizar una convivencia digital más apropiada y correcta. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre cuál es el uso de las redes sociales como estrategia pedagógica. Si bien hace rato ya habían hecho alusión mis compañeras sobre el uso de las redes sociales, como bien decíamos hace rato, si bien las redes sociales las utilizábamos en un contexto cotidiano para compartir información, para compartir un estado de ánimos, acontecimientos que van sucediendo en mi vida diaria. Ahora, como desafío en el docente, el docente tuvo que ir utilizándola desde el ámbito pedagógico, ¿sí? Y por lo cual fue uno de los medios por excelencia que nos permitieron esta comunicación, nos permitieron este intercambio, ¿sí? Entre el docente y el estudiante, ¿sí? Fue nuestra herramienta fundamental, por decirlo así, porque es a través de la cual nosotros nos comunicamos, compartimos nuestras tareas, sabemos el estado de ánimo de nuestros alumnos, por qué no asistieron, por qué, si le está pasando algo, ¿sí? En este contexto actual en el cual es nuestra herramienta de trabajo, ¿sí? Y nos permite, como bien les decía, nos ayuda a interactuar y a trabajar de manera colaborativa con nuestros estudiantes.
¿Por qué es necesario o por qué utilizar una red social? Porque trasciende las fronteras del espacio áulico, ¿sí? Porque, bueno, en este sentido vamos a pensar de que las redes sociales las podemos utilizar no solamente en las escuelas, sino en cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier hora. Sí, trascienden las fronteras. Ya no solamente vamos a estar en una escuela, sino que también nos permite o nos da la posibilidad de poder acceder de información, de contenido, de investigaciones, ¿sí? En cualquier momento y en cualquier espacio. No solamente ya vamos a acceder a conocimientos, a contenidos desde la escuela, sino que eso es la posibilidad que nos dan las redes sociales. Como también dijeron hace rato, posibilita el trabajo colaborativo, es decir, poder intercambiar, poder trabajar de manera conjunta, junto con mis pares, junto con alumnos, con el docente, de un trabajo más a la par, ¿sí? En el que podemos plantear nuestras ideas, nuestros conocimientos. Y van a potenciar también los aprendizajes significativos, en el sentido de que podamos potenciar y podamos brindar aprendizajes significativos en nuestros estudiantes a través de distintas estrategias, a través de distintas utilizaciones de recursos tecnológicos que nos posibilitan, por ejemplo, el foro, el debate, poder compartir un video, poder compartir distintas herramientas que a mí me van a posibilitar o me van a potenciar el aprendizaje significativo. Es decir, poder enriquecer el aprendizaje previo con el que ya cuento, ese saber, los saberes previos que tienen nuestros alumnos con los nuevos conocimientos. Es decir, me va a permitir a mí poder complementar, ¿sí? Fomentar la creatividad. Sabemos que las redes sociales tienen muchos contenidos, mucho material bibliográfico, en el cual nos pueden servir a nosotros al momento de realizar alguna actividad, de buscar información, ¿sí? También sostiene el vínculo entre el docente, estudiante y familia, como bien decíamos hace rato, es nuestra herramienta pedagógica a través de la cual nosotros pudimos sostener, pudimos garantizar y darle continuidad al aprendizaje y a la enseñanza para poder continuar con las trayectorias educativas de nuestros estudiantes. Creo que fue la mejor decisión poder utilizar una red social, sea WhatsApp, sea Facebook, ¿sí? Con lo cual nos permite tener un contacto más cercano con nuestros alumnos. Permiten también acceder a la clase en cualquier momento. Eso también es otra de las características que vamos a poder ver más adelante cuando vamos a hablar de las clases, de la forma en la que el docente tuvo que reinventar sus prácticas educativas a través de las diferentes clases que nos permiten estos medios digitales. Como bien les decía, para que todo este proceso de enseñanza-aprendizaje sea efectivo, sea correcto, sea de la mejor manera junto a nuestros estudiantes, es necesario realizar acuerdos de convivencia en una red social, ¿sí? Si bien no existe una única regla de comportamiento, no hay algo que esté escrito, no hay algo que esté establecido, ¿sí? Es necesario, como docentes, poder pensar en qué normas de comportamiento, en qué códigos sociales de conducta me van a beneficiar a mí para tener un adecuado espacio de aprendizaje con mis alumnos, ¿sí? Entre estas redes de WhatsApp, como por ejemplo hablábamos del horario, hablábamos del tiempo, de los momentos, Facebook, Instagram, entre otras. Son algunas de las redes sociales que si bien nosotros las conocemos, le dimos un uso pedagógico y pueden acortar y delimitar la frontera en el uso de la misma. En este espacio de la virtualidad existen pautas que facilitan la comunicación y la convivencia, ¿sí? A partir de estas pautas vamos a tener una mejor convivencia correcta, adecuada, y para ello hay que establecer estas normas de convivencia
que si bien, como decía, no están establecidas, no hay un documento formal donde esté escrito, son normas tácitas, ¿sí? Son acuerdos tácitos que se denominan las no etiquetas. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y a mí me gustaría hacer una distinción, lo que son las clases en las que nos vimos desafiados como docentes a reinventarnos, ¿no? A reinventar este rol docente del cual venimos hablando, que sigue siendo el guía, sigue siendo el mediador, el facilitador, ¿sí? Y para las clases virtuales en las que nos tuvimos que incursionar, tuvimos que repensar nuestras prácticas, tenemos las clases virtuales. Y para eso vamos a hacer una distinción de lo que son las clases a distancia, que la clase a distancia es la que no necesariamente tengo que tener una conectividad a internet, ¿sí? Ya que el estudiante puede acceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Los materiales de lectura, los recursos de consulta, son entregados de manera presencial, cuadernillos, documentos, ¿sí? Cartillas. La comunicación del docente no va a ser cara a cara, ¿sí? Las clases virtuales, ya vamos a utilizar una plataforma digital, y con eso sí vamos a necesitar una conexión a internet, ¿sí? A través de estas plataformas el docente va a poder compartir los materiales para las actividades de los alumnos, va a poder colgarlas ahí para que el alumno pueda descargarla, ¿sí? Si bien la comunicación y la retroalimentación que se produzca en esta clase virtual se va a dar a través de la plataforma o a través de correo electrónico, ¿sí? Y las clases en línea, que es la que nos vamos a centrar un poquito más y vamos a desarrollarla, tiene que ver con la posibilidad que me permite utilizar una plataforma que me permita realizar videollamadas grupales, sea Meet, sea Zoom, ¿sí? Entre algunas de las que están hoy por hoy utilizando los docentes, y con lo cual necesito una conexión a internet. La modalidad de enseñanza va a ser sincrónica, es decir, que el docente y el alumno van a acordar en un mismo horario para la realización de la clase. También las clases se dan en vivo, ¿sí? Las clases van a ser en vivo, y con lo cual las dudas, la retroalimentación se va a dar en un tiempo real, ¿sí? Esa sería la diferencia. Y los recursos tecnológicos desde el cual podemos utilizar en las distintas clases virtuales, ¿sí? Los acuerdos esenciales durante una clase en línea. Y ahí vamos a ver algunas recomendaciones, algunos acuerdos esenciales que tenemos que tener presente a la hora de realizar una clase en línea, ¿sí? Cuando ingreses al encuentro virtual, activa tu cámara. Esto permitirá saber a tu profesor y compañero que estás ahí, que muchas veces no pasan, o apagar la cámara solo si tu profesor te lo pide. Eso muchas veces no pasa cuando ingresamos o cuando tenemos una clase con nuestros alumnos, en la cual todos ingresan con la cámara apagada, no sabemos si ellos nos están escuchando, si están presentes, si pudieron si aprendieron, si realmente la clase fue significativa o no para ellos, ¿sí? Porque no estamos viendo su contexto, no sabemos si es que están ahí. Por eso es que es necesario poder realizar este acuerdo, ¿sí? Mantener tu micrófono desactivado y activarlo solo cuando sea necesario. Seguramente les habrá pasado de poder acordar, como bien decía, si bien son normas de comportamiento, normas de conducta, que si bien no están establecidas, no están escritas, sabemos que al momento de que alguien habla o al momento de que necesitamos tomar la palabra, pedimos permiso, ¿sí? Pedimos un turno establecido para poder hablar, ¿sí? El uso del chat
es solamente para fines pedagógicos. Sí saben ustedes de que hay que acordar con nuestros alumnos sobre el uso del chat, porque muchas veces pueden desvirtuar nuestras clases, ya que ellos a modo de broma, a modo de chiste, comparten o escriben cosas que no son apropiadas. ¿Sí? Ser puntuales también es tan importante, porque sabemos de que el horario, como bien decíamos hace rato, el horario se fue estableciendo, así que en las clases virtuales nosotros respetamos el horario que teníamos como en las clases presenciales. Es necesario ser puntuales. No podemos estar esperando 15, 20 minutos que los chicos se conecten, ¿sí? O que lleguen tarde, ¿sí? Y al hacerlo tienen que entrar con el micrófono apagado e informar inmediatamente al profesor que están presentes, ¿sí? Al término de la clase se deben desconectar y el profesor debe ser el último en salir. En este caso podemos ver que es importante poder acordar esto en el sentido de que muchas veces capaz que es el profesor el que sale primero, el que termina la clase, el que no tiene en cuenta las dudas o las consultas que pueden llegar a hacer nuestros alumnos. Así que por eso es importante que sea el profesor el último en salir de la clase para poder evacuar y clarificar las dudas que tengan. Alimentarse antes de comenzar la clase, ¿sí? Es importante porque como un hábito, un correcto hábito también, ¿no? Ingresar al encuentro virtual con nombre y apellido. Eso también es otra de las condiciones a tener en cuenta, porque muchas veces nuestros alumnos ponen nombres extraños, nombres que no nos permiten a nosotros identificar qué alumno está presente, al tener su cámara apagada y tampoco al no estar identificados, no sabemos si están presentes o no. El uso de un vocabulario adecuado en los grupos de WhatsApp, ¿sí? En las clases virtuales o redes sociales. Es fundamental, si bien sabemos que puede llegar a pasar, que a los alumnos hay que darle esta recomendación de un uso adecuado, porque muchas veces puede llegar a pasar que a modo de broma o chiste utilicen un vocabulario que no es correcto o compartan cosas que no deben, ¿sí? Informa a tu familia cuando estés conectado para evitar interrupciones, que es lo que generalmente, como hablábamos hace rato, nuestro espacio de aprendizaje ha cambiado, ya no es el espacio físico en 4 paredes en la escuela, sino que es nuestro hogar. Y como tal, estamos juntos a nuestra familia, en los que pueden llegar a interrumpir nuestra clase en línea. Acciones que no están permitidas, ¿sí? Lo que de alguna manera veníamos hablando, ¿sí? Utilizar un lenguaje inadecuado hacia algún miembro de la comunidad, ¿sí? Expresarse de manera irrespetuosa con algunos de los integrantes de la clase, utilizar el chat para enviar bromas en doble sentido, groseras, es lo que veníamos hablando hace rato, violentas, ¿sí? No realizar, como dice ahí, utilizar el medio digital como mensajes escritos, verbales, creaciones audiovisuales, memes, stickers, captura de pantalla, ¿sí? O sea, no tienen que utilizar el medio digital para hacer este tipo de acciones. Bueno, si bien que los estudiantes graben o difundan las sesiones virtuales, esa es otra de las recomendaciones a tener en cuenta, porque nuestros alumnos pueden compartir, pueden grabar, pueden difundir las clases que realicemos junto con ellos, ¿sí? Que se haga un malentendido o que se falte el respeto a algún estudiante o profesor en las sesiones virtuales o las plataformas de aprendizaje en línea, ¿sí? También está prohibido subir archivos, transmitir contenido o publicaciones que puedan ser ilegales, que esto nos pasa mucho también en lo que son las redes sociales,
poder prevenir y acompañar, guiar a nuestros alumnos en el sentido de poder orientarlos en un uso correcto, activo y participativo, ¿sí? Pero a la vez también reflexivo y crítico de las redes sociales y de los espacios virtuales que se dan en la clase, ¿sí? Publicar frases que motiven a los estudiantes para no desarrollar las clases virtuales, ¿sí? Mostrar conductas deshonestas como plagio o copias en trabajos o evaluaciones. Que esos también son algunas de las acciones a no permitir o a tener en cuenta con nuestros estudiantes. Y para los padres, si bien veníamos hablando de que aprendemos en casa, nuestro espacio de aprendizaje fue en nuestro hogar, y en nuestro hogar sigue siendo fundamental el rol de los padres, ¿sí? El rol del tutor, en el que como responsable de participar activamente en las actividades realizadas, acompañar a sus hijos en la revisión de su quehacer, ¿sí? Estamos viendo de que si bien nuestros niños, nuestros adolescentes necesitan un acompañamiento, hoy por hoy los padres son el sostén y son los que acompañan este proceso de enseñanza y aprendizaje por nuestros alumnos, ¿sí? Porque al enviarnos la tarea a los docentes, somos los padres lo que acompañamos a nuestros niños en la realización de las mismas, ¿sí? Controlar el sistema de asistencia. Si bien saben que hay desigualdades, no todos nuestros alumnos pueden asistir a una clase, ¿sí? Y los que pueden tener en cuenta los padres el horario en el que tienen que conectarse, si están cumpliendo con la tarea, ¿sí? Esas son algunas de las funciones o roles que tienen que establecer los padres, ¿sí? Establecer un espacio de estudio libre de distracciones para que el estudiante pueda trabajar de manera eficiente, ¿sí? Dialogar con sus hijos sobre el buen uso de Internet y las plataformas virtuales. Sí es necesario que tanto como familia como docentes podamos propiciar un espacio de diálogo con nuestros alumnos, si bien sabemos que hay muchos riesgos, hay riesgos en lo que son las redes sociales, es necesario poder concientizarlos y poder cuidarlos de estos entornos, ¿sí? Cuidar contraseñas e información personal, datos, direcciones, números de teléfono, también es otro de los recaudos a tener en cuenta. Instar en el estudiante la comunicación de manera oportuna. Si un adulto ve algo en alguna plataforma, correo, mensaje electrónico que le haga sentir incómodo o le parezca desagradable. Son algunas de las cosas a tener en cuenta también, cómo el docente también se comunica con los estudiantes, ¿sí? Si lo hace de manera correcta, si lo hace de manera adecuada, si así como nosotros como alumnos necesitamos tener un vocabulario y una buena interacción o buenos hábitos de comportamiento, también el docente tiene que ver de poder cuidar y su lenguaje, ¿sí? Dialogar dialogar con los estudiantes sobre sus intereses y actividades, ¿sí? Suelen utilizarse en Internet. Supervisar el uso de la cuenta de correo electrónicos institucionales utilizada por sus hijos. Si bien sabemos que en el nivel primario somos los padres lo que estamos, es un vínculo pedagógico que se estableció con la maestra, porque si bien sabemos que nuestros niños no cuentan con el celular, sino que somos los padres lo que recibimos, lo que supervisamos los materiales de las actividades que nos llegan al correo electrónico, que nos llegan a las redes sociales, en este caso WhatsApp, o el medio que se decida trabajar, por parte del docente, ¿sí? Es necesario supervisar. Promover el uso del lenguaje respetuoso y correcto con todos los integrantes de la comunidad. Es lo que venimos diciendo. Es necesario tanto que el docente como el alumno puedan hacer un uso respetuoso y correcto del lenguaje, ¿sí?
Esto sería toda mi presentación. Muy, muy interesante la presentación que nos hiciste. Sí surgieron algunas reflexiones en el chat, pero ya las fuimos respondiendo de a poco. Gracias, Nati. No, bueno, ahora vamos a hablar un poco de las netiquetas y algunos tips para los docentes. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás? Hola, Romy, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. A los que también nos siguen por este medio. Yo también voy a hacer una presentación de pantalla de un Power que tengo. Por favor, un minutito si me aguardan. Ahora vamos a tocar un tema muy importante que son las netiquetas. La palabra netiqueta viene de inglés net, que significa red, y etiquete, que significa etiqueta. Categorizado como netiqueta o etiqueta net. Se utiliza para referirse al conjunto de normas de comportamientos generales en Internet. La netiqueta no es más que una adaptación de las reglas de etiqueta del mundo real al mundo virtual. De la misma manera que existe un protocolo para los encuentros físicos con personas, la así llamada netiqueta describe un protocolo que se debe utilizar al hacer contacto electrónico. Este protocolo ha sido impulsado por los propios usuarios de Internet para aportar mayor seguridad y humanidad a la comunicación y así combatir problemas de la red como el fraude, el spam, los mensajes o correo basura, los bulos, que son las noticias falsas, entre otras cosas. Vamos a hacer un repaso en sí, ¿qué son las etiquetas? Cuando empezó Internet, la discusión solo estaban limitadas a centros de investigaciones científicas y centros universitarios, pero con la expansión hubo un veloz incremento de usuarios y se multiplicaron los espacios de intercambio, y con esto comenzaron los inconvenientes de convivencia en la red. Con esta masividad de usuarios fue necesario establecer algunas reglas para regular las interacciones. La palabra netiqueta se utiliza para hablar de conjunto de normas o comportamientos en Internet. Es una adaptación de las reglas de etiqueta del mundo real al virtual. Las normas de buena educación que debemos tener en cuenta para vivir en sociedad. Cuando usted ingresa en una nueva cultura y el ciberespacio es una de ellas, se expone a cometer algunos errores. Obviamente cuando somos principiantes más que todos. Dentro de esto tenemos las incumbencias de la netiqueta, que son los comportamientos en el Facebook, en el correo electrónico, en los foros, en el blog y en el chat. La netiqueta comprende todas las formas de interacción directa o indirecta en un usuario con otro. Define las reglas de conducta y cortesía recomendada con los primeros medios de comunicación disponibles a través de Internet. Entre estas podemos destacar el comportamiento en Facebook, como ya dijimos. Esta es una red social con propósito de favorecer la comunicación humana. Cada quien tiene la opción de hacer amigos o bien enemigos. Vamos a poner un pequeño ejemplo. De la misma manera que te inscribes en un club deportivo o social, podemos jugar al tenis, nadar o realizar otra actividad. En el intermedio de todo esto, la persona puede relacionarse y amistad con las que te caen bien. Y por ahí te llevas mal con las que no te caen bien, obviamente. Es lo mismo que pasa en el mundo de la red. Luego tenemos el comportamiento del correo electrónico, la forma en que nos dirigimos a las personas, el contenido de mensajes, la publicidad, el spam, las cadenas, el contenido de los archivos adjuntos. Se lo aplica el uso de, si se aplica o no se aplica el uso de mayúscula, que también
es como un grito en las redes sociales, escribir todo con mayúsculas. Y de este modo pasamos también al comportamiento de los foros, el nivel de lenguaje que debemos utilizar, el formato de mensaje, la distinción de ambientes, entre otras cosas. El comportamiento en los blogs, los comentarios formales o informales, concordancia con el comentario respecto hacia otras opiniones. El comportamiento en el chat respecto de la temática del chat, el uso de iconos moderados, conciencia de las capacidades del servidor, tamaño de los ficheros o archivos. Ahora vamos a pasar a ver un poquito de las 10 reglas básicas que tenemos de las etiquetas. Una de las primeras reglas es respetar. Recuerde lo humano que está al otro lado de la pantalla. La regla de oro que nos enseñaron nuestros padres y los primeros educadores fue muy simple. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. O sea, trata de ponerte en los zapatos de los otros. Para el ciberespacio, diremos simplemente, recuerde que son seres humanos los que están del otro lado. Cuando usted se comunica electrónicamente, todo lo que ve en el monitor no utiliza expresiones faciales, gestos, tono de voz, para comunicar lo que desea. Palabras, simplemente palabras escritas en todo lo que usted tiene. Y esto lo experimenta también su corresponsal, el que está al otro lado de la línea. Tal vez es porque usted no lo ve la cara de desagrado que producen sus palabras, o cualquiera que sea la razón. Esto increíblemente es común. Propondremos una solución, un ejercicio muy sencillo, que puede hacerse antes de enviar un correo y consiste en preguntarse, ¿le diría esto a una persona en su cara? O sea, si nosotros estamos hablando de agravios, si la respuesta es no, reescriba y revise nuevamente. Repita el proceso hasta que sienta que le mande otra vez el ciberespacio. ¿Es lo mismo que lo diría en la cara a la persona? Yo creo que no. Hay que tener un poquito en cuenta de que cuando enviamos algún mensaje o escribimos algo al interlocutor que está al otro lado, tenemos que ser agradables. Claro que es posible que usted quiera decirle algo muy desagradable y de frente a esa persona. En ese caso, la etiqueta no puede ayudar y lo mejor es que se busque un manual para mejorar su comportamiento. Regla número 2. Respetar las reglas. Siga en las redes los mismos estándares de comportamiento que utiliza en la vida real. En la vida real, la mayoría de las personas obedecen la ley, ya sea por voluntad propia o por medio de ser descubiertos. En cambio, en el ciberespacio, las posibilidades de ser descubierto parecen remotas, y posiblemente porque la gente a veces olvida que hay un ser humano del otro lado del computador. Creen que estándares éticos y de comportamientos bajos son aceptables. La confusión es comprensible, pero están equivocados. Los estándares de comportamiento pueden ser diferentes en algunas áreas del ciberespacio, pero no más bajos que en el mundo real. Transgredir la ley es falta de etiqueta. Si usted se siente tentado de hacer algo ilegal en el ciberespacio, es muy probable que al hacerlo vaya en contra de la etiqueta. La etiqueta exige que haga usted su mejor esfuerzo para actuar de acuerdo a las leyes de la sociedad y del ciberespacio. Luego tenemos la regla número 3. Sepa que en lugar del ciberespacio está la etiqueta, varía de un dominio a otro. Lo que es perfectamente aceptable
en un área puede ser condenado en otra. Por ejemplo, en muchos de los grupos de discusión, por ejemplo en la televisión, hablan de rumores. Es permisible en este medio, pero enviar estos rumores a una lista de correo de periodistas, por ejemplo, le convertiría a usted en una persona muy impopular. Y como la etiqueta es diferente en diferentes sitios, es muy importante saber dónde está cada uno. Cuando entre en un dominio en el ciberespacio, que es nuevo para usted, debe darse tiempo para observar. Póngale atención al chat o lea los archivos. Fórmese una idea de cómo actúan las personas que ya están participando y luego participe usted también. Regla número 4. Respete el tiempo y el ancho de banda de los demás. Es de conocimiento común que hoy en día la gente tiene menos tiempo que antes. Cuando usted envía un correo o un mensaje en un grupo de discusión, usted está utilizando o desea utilizar el tiempo de los demás. Es su responsabilidad asegurarse de que el tiempo que gastan leyendo sus mensajes no sea un desperdicio. El ancho de banda es la capacidad para transportar información por los cables y canales que nos conectan a todos en el ciberespacio. Existe un límite para las cantidades de datos que hay en una sección de cable puede transportar en un momento dado. Aún los cables de fibra óptica que representan la tecnología más avanzada tienen limitaciones. Recuerde que no es usted el centro de atenciones del ciberespacio, así que no espere respuestas inmediatas a todas sus preguntas y no suponga que todos los lectores van a estar de acuerdo o interesados en sus argumentos. Regla número 5. La forma de escritura. Ponga de su parte, dice. Léase muy bien en línea y aproveche las ventajas del anonimato. No quiero dejar la impresión de que la red es un sitio cruel y frío, lleno de gente que por ahí desea insultar a otros. Como en el resto del mundo, la mayoría de la gente que se comunica en línea, lo que desea es caer bien. Las redes de trabajo, en especial los grupos de discusión, le permiten ponerse en contacto con las personas, las que por otros medios usted no podría aproximarse, y ninguno de ellos lo puede ver. Usted no será juzgado por el color de su piel, ojo, pelo, peso, edad o vestuario. Será usted juzgado, eso sí, por la calidad de escritura. Para la mayoría de las personas que escogen comunicarse en línea, esto es una ventaja. Si no disfrutan utilizando la palabra escrita, no estarán allí. Esto quiere decir que la redacción y la gramática cuentan muchísimo. También asegúrese de que sus notas sean claras y lógicas. Es perfectamente posible escribir un párrafo sin errores de redacción o gramática, pero carentes de sentido. Es más posible que esto suceda cuando usted está tratando de impresionar a alguien y utiliza una cantidad de palabras complicadas que usted mismo ni lo entiende. Créame, nadie que valga la pena impresionar quedará impresionado con esto. Es mejor comunicarse con sencillez. Regla número 6. Comparte el conocimiento con expertos. Finalmente, después de todos estos comentarios negativos, dediquémonos a los consejos positivos. La fortaleza del ciberespacio está en una cantidad de gente que lo usa. La razón por la que
Hacer preguntas en línea da resultado y debe a la cantidad de personas con conocimiento que las leen. Y si solamente algunos de ellos ofrecen respuestas inteligentes, la suma total del conocimiento mundial aumenta. Es una buena idea compartir con otros las respuestas que obtenemos a las preguntas que haya por este medio. Cuando usted anticipa que va a recibir muchas respuestas en una pregunta, o cuando usted ha publicado una pregunta y en un grupo de discusión que no visita con frecuencia, es mejor solicitar la respuesta a su correo personal y no al listado del grupo. Cuando los tenga a mano, haga un resumen de lo más importante y hágalo público para que el grupo de discusión lo tome en cuenta. De esta manera, todos se van a beneficiar del conocimiento de los expertos que lo toman el tiempo de comunicarse con usted. Regla número 7. Sé prudente al opinar. Se denomina apasionamiento cuando la gente expresa su opinión con mucha fuerza sin ponerle freno a sus emociones. La netiqueta no censura el apasionamiento de ninguna manera. Es una vieja tradición de la red. La netiqueta no opina nunca sobre la tradición. Este tipo de mensajes puede ser divertidos de leer y de escribir. Los destinatarios de ellos muchas veces lo merecen. Lo que sí condena la netiqueta es que se perpetúen guerras de mensajes incendiarios, o sea, que se manden insultos en la red o palabras inadecuadas, que se publiquen series de mensajes fuertes, la mayoría de las veces entre 2 o 3 corresponsales que de esta manera marcan el tono y destruyen la confianza del grupo de discusión. Esto es injusto con los demás miembros del grupo, y aunque este tipo de discusiones puede iniciarse en principio como algo divertido, muy pronto se vuelven aburridos, sobre todo para que la gente que no está directamente comprometida con ellas. Luego tenemos la regla número 8, respetar la privacidad. Por supuesto que usted no soñaría nunca con revisarle los cajones de los escritorios de sus compañeros, así que tampoco debemos leer sus correos. Pero desafortunadamente mucha gente lo hace. Este tema sí que merece un tratamiento especial. Por ahora comparto con ustedes algo así sencillo nada más. Luego tenemos la regla número 9, no abuse de las ventajas que pueda tener. Algunas personas tienen en el ciberespacio más influencia que otras. Existen expertos en toda clase de juegos de realidad virtual, expertos en todo tipo de software, de oficina, expertos en administración o en toda clase de sistemas. Saber más de los otros o tener un mayor conocimiento de cómo funcionan los distintos sistemas no le da a usted el derecho de aprovecharse de los demás. Por ejemplo, los administradores de los sistemas no deben leer nunca los correos de los otros. Regla número 10. Perdonar los errores de otros. Cuando alguien comete un error de ortografía o haga un comentario fuerte o una pregunta tonta y de una respuesta innecesariamente larga, sea paciente. Si el error es pequeño, no haga ningún comentario. Si tiene muchas ganas de hacerlo, piense 2 veces antes de reaccionar. Así tenga usted las buenas maneras en la red, y esto no la da derecho a corregir a todo el mundo.
Si va a decirlo algo a una persona que cometió un error, dígalo amablemente y ojalá por el correo privado. No lo haga público. Dele siempre a los demás el beneficio de la duda. Piense que no saben cómo hacerlo mejor. No sea nunca arrogante o autosuficiente al respeto. Casi es una regla natural que los mensajes incendiarios casi siempre contienen errores. Y eso hay que tratar de evitarlos. Esos serían las 10 reglas que comparto en esta oportunidad. Estas 10 reglas pueden reducirse con 2 mandatos principales. 1. Ponete siempre en el lugar del otro. 2. Piensa que el otro no es como vos ni tiene que pensar como vos. Y ahora que ya sabes más o menos las etiquetas, usalas, respetalas y difundilas. Eso es todo, Romina. Muchas gracias, Martín. Muy importante las etiquetas, ¿no? Y estas reglas para empezar a usarlas y difundirlas. Bueno, concluimos con la presentación de este segundo encuentro de ciudadanía digital. Buenos días a todos. Gracias.